desde La Habana, Cuba, con el embajador paraguayo en Cuba, Bernardino Cano Radí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Creo un saludo a ti y a toda la audiencia. Así es, Guillermo Ferreiro soy. Embajador, queremos saber un poco... Guillermo, vos sos hijo de Adolfo. Así es, exactamente. Tu amigo, Mucho saludo a tu padre. le voy a decir. Sí, mucho saludo a tu padre. Serán dados. Embajador, tenemos muy poca información de las protestas en La Habana, perdón, en Cuba, y queríamos saber un poco qué características tienen, si son masivas, si continúan, si parece algo organizado o este estilo de autoconvocados que se habla mucho últimamente. Digamos que hoy es un día que apareció tranquilo. Ayer hubo una movilización en diversos puntos de La Habana, de Santiago, San Antonio de los Baños, parte de la zona de Oriente, digamos, Santiago de Cuba, otra parte de Matanzas, en diversas provincias, a una parte de Mayabeque, diversas provincias tuvieron movilizaciones, principalmente en San Antonio de los Baños, que es una parte periférica de La Habana, más en La Habana puntualmente, Habana Vieja y Habana Centro y otros barrios. ¿Qué características tienen? Son movilizaciones donde por primera vez he visto que la gente común, la gente de barrio salga a las calles a protestar. Algunos por consignas por libertades políticas, otros por cuestiones económicas. Acá se está pasando muy mal la economía realmente. Hay una crisis profunda, el modelo económico no está funcionando y si no hay cambios estructurales es difícil que funcione. Y toda esta impotencia económica se desnudó totalmente con la crisis de la pandemia, ¿no? Al cancelarse el turismo, que era una fuente de oxigenación muy interesante, también las medidas que tomó el expresidente Trump sobre las remesas que se hacía por las financieras vinculadas al sistema de seguridad cubano. También hay un poco, bajó mucho las misiones médicas por toda esa discusión que hay en Naciones Unidas y en la Unión Europea sobre si es trata o no. Y bueno, en este momento la economía cubana está muy mal, la gente está pasando necesidad, hay corte de luz, hay falta de medicamentos, hay problema de alimentos y todo eso hizo que mucha gente saliera a la calle. También hay grupos interesados en hacer crisis política, obviamente, todo sistema tiene disidentes. Claro. Y bueno, eso es lo que se está diciendo. Ahora, ¿qué característica tiene Cuba? Cuba es un régimen o un gobierno o una sociedad donde no hay una sociedad civil organizada, no hay partidos políticos de oposición organizados, por lo menos Sindicatos. relevantes, no hay sindicatos, no hay gremios, o sea, todo lo único que hay acá está vinculado o es paraestatal o paragubernamental o está fraternamente asociado al Partido Comunista Cubano, el único reconocido. Claro. Entonces, esa situación de falta de fuerzas vivas y de sociedad civil hace que no se pueda visualizar grupos orgánicos que estén detrás de estas movilizaciones. O sea, no es que hay un líder, por Pero ejemplo. no hay ni por asomo por ahora. Lo que sí cambió un poco las reglas Hola. de corrupción y más internet. Un poco lo que sí cambió un poco las reglas de juego es la irrupción y la masividad de Internet, Claro. ya que la red funciona un poco como organizador colectivo, como decía Lenin, de la prensa, como organizador colectivo, hoy serían las redes, se van convocando a través de las redes, difundiendo, por eso que hay estas situaciones, se corta el Internet, a veces se corta la luz, digamos, ¿por qué? Porque al cortar el Internet se frena mucho la difusión de los hechos. ¿Han habido cortes intencionales de Internet para evitar este tipo de convocatorias? Yo no sé si fue intencional o no, Pero muy porque tú casual. sabes que acá no hay prensa independiente, no hay ONG independiente, no hay grupo independiente, obviamente. Comprendo. ¿Y el acceso a Internet qué tan difundido Mismo está? soy víctima de estos cortes. Claro, me imagino. Y está bastante difundido en estos últimos tiempos, pero ni cerca comparado con el nuestro, que no es que era uno de los mejores de la región. ¿Y cómo, O cómo? sea, acá hay mucho atraso todavía en la capacidad de datos.
Ajá. en la fibra óptica, Pero hay, por ejemplo, redes pero sociales. y lo que hay redes sociales funcionando, que es el gran dolor de cabeza del gobierno. Ya, comprendo. Tan es así, Guillermo, que en el octavo Congreso del Partido Comunista Cubano, el propio primer secretario general, Raúl Castro, expresó los revolucionarios y los comunistas cubanos dar batalla en las redes, que Co- esa es la cuarta guerra, básicamente. Contrarrestar un poco las iniciativas que hay en redes que son, digamos que no Lo que son... pasa que lo que pasa que desde que empezó la revolución, es la primera vez que yo he visto que hay una derrota cultural por parte del gobierno cubano, se Ah, puede decir, ajá. que fue con esta irrupción del 27N, los artistas, los cantantes, el video ese Patria o Vida, realmente produjo un sacudón muy fuerte acá en Cuba, se difundió muchísimo en la población cubana y el gobierno acusó el golpe. ¿Te imaginas que un presidente significa que acusó el golpe? Y a partir de ahí una serie de hechos que demuestran que están un poco a la defensiva y un poco nerviosos. ¿Estas manifestaciones son legales en Cuba? No, Ah, no están permitidas. acá no existe nada que no sea, acá no existe nada que no sea apoyado por el gobierno que sea legal. La legalidad nace del gobierno, Ya, comprendo. no de la ley. ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno y el Partido Comunista Cubano ante estas manifestaciones? Por ejemplo, los comités de defensa de la revolución siguen activos. Y básicamente, por lo menos los formales están en cada manzana hay una persona encargada de tener un cuadernito e informar el movimiento, todo eso existe. Como el gobierno a través de su presidente que dijo que la revolución no se va a rendir, no se va a entregar, invitó a los comunistas y revolucionarios a salir a la calle, a confrontar con los mercenarios y contrarrevolucionarios, y bueno, y que solamente muertos se van a ir. Básicamente eso salió a decir el presidente, y a partir de ahí hubo una serie de situaciones represivas y de salidas de funcionarios o de afines o militantes del partido, la revolución, simpatizantes, que empezaron a ocupar las O calles. sea, han habido contramanifestaciones. Y que ya no hay manifestaciones disidentes, Ah, básicamente. ah, ya. Acá no hay que guiarse por lo que aparece en la prensa o algunos fake news, todas esas cuestiones que esto está por eclosionar, que terminó, no, esto es un proceso, posiblemente el inicio, un proceso muy lento, el gobierno tiene el control de la situación territorial, política, del sistema institucional. El problema que hay en Cuba es que la economía no funciona y no la pueden hacer funcionar. Y ya no tiene subsidios extranjeros que le hagan disfrazar la realidad. Ya no está la Unión Soviética Y la detrás. pandemia con el, y la pandemia con su crisis del turismo que lo bajó a casi cero, terminó, digamos. Y ni la Unión Soviética ni Venezuela, ni otros países. Muchos han colaborado en los últimos años con Cuba, con créditos a los bancos centrales y con ya ni se pagaban. Estuvo España, estuvo Brasil, estuvo Argentina, hay diversas gestiones, Francia, algunos países más europeos, la propia Rusia, China, pero digamos que cada vez la demanda de recursos es más grande y la incapacidad productiva se agudiza. No pueden desarrollar su fuerza productiva, no pueden hacer funcionar la economía y no toman decisiones y darle un rumbo, o modelo vietnamita, chino, camboyano, no sé, algo, y están hace años discutiendo esto y no logran avanzar. Su Pa- plan de inversión, salvo en el turismo o empresa vinculada al turismo, no funcionó. Eh, y yo hablando mucho con los empresarios extranjeros, te lo dicen claramente, ellos no ven otro futuro en Cuba que el turismo. No va a ser una potencia industrial Cuba. el único sector que se desarrolla es el turismo y con el cese de los vuelos se quedaron sin divisas. Exacto. Lo que pasa es que Cuba es un lugar fantásticamente hermoso. Claro, sí. Tiene desarrollado el 2 o 3% de sus playas. ¿Te imaginas lo que queda por? Un potencial enorme. Y el, Creo que Las Vegas y Miami existen porque Fidel ganó la revolución. claro, sí, pues ni se compara. Y el tema de vacunación, ¿cómo está ya?
Muy bien, acá se vacunaron más de 3 millones de personas, sus vacunas son muy eficaces, han tenido una eficacia del 92%, 93% ambas, la Abdala y la Soberana, y ha sido ya aprobada una de ellas, la otra va a ser en los próximos días y ya se está iniciando las gestiones con la OMS. Y la verdad que la vacuna, por Cuba tiene esas grandes contradicciones, no tiene un nicho de experticia en vacunas que es único en América, y bueno, que le hace tener 5 o 6 vacunas a nivel mundial y logran sacar esta vacuna del COVID y bueno, y realmente con mucha eficacia. Y ya han vacunado cerca o más de 3 millones de personas con ambas vacunas. O sea que ese es un éxito muy grande que tiene la revolución. Y el acceso de la población a salud de Pero a calidad. su vez, la falta, y eso ya no hay. Ah, Hay que entender mucho que la salud hoy se basa mucho en aparatología, Guillermo, tú sabes bien. claro, sí, sí. En tecnología. Y eso no hay. En Cuba no hay acceso por cuestiones de divisas, claramente. Pero sí tiene un buen sistema de salud preventiva que hace, por ejemplo, que la muerte por COVID sea mínima, ya que lo detectan al posible paciente mucho antes que en nuestros sistemas. Y como la medicina es preventiva y está gratis, cerca, detectan antes, entonces muere menos gente, por un lado. Pero a su vez tiene una enorme carencia de infraestructura y medicamentos por culpa del fracaso económico y del bloqueo. O sea, también el bloqueo incide en Claro, esta situación económica. claro. Yo no creo que sea la única causa, creo que hay una especie de doble bloqueo, en todo caso interno y externo, pero Claro, que también el bloqueo hace daño, hace daño. claro, por supuesto. Que se habla ahí en el ámbito diplomático, gubernamental, de que estas manifestaciones podrían seguir o incluso crecer o tener algún carácter más orgánico. Yo en lo personal no creo que eso suceda, nosotros tenemos conversaciones informales, digamos que estamos todos a la expectativa porque acá no tienes un parámetro para guiarte con cierta exactitud, porque acuérdate, no hay prensa independiente, no hay Claro, sociedad civil, no hay sindicatos, no hay partido político. claro. Entonces, pero la red a su vez es un gran misterio que es eficaz, difunde y puede hacer convocatoria. Ayer se movieron miles de personas en diversos puntos del país. Eso es la primera vez que yo vi eso. O sea, ¿hasta dónde puede evolucionar? Es muy difícil predecir Puedo eso. decir, no tengo tal, pero sí te puedo decir que es el principio, claro, porque no hay otros indicadores, pero sí te puedo decir que puede ser el principio de un proceso que si no mejora la economía Claro. va a tener posibilidad de fortalecimiento porque se va aprendiendo sobre la marcha, como cualquier gimnasia revolucionaria. Claro, y decime una cosa, ¿hubo respuesta policial a la manifestación de tipo represiones o detenciones? Sí, sí, hubo muchas detenciones, represiones, tiroteo, Ajá, cierta resistencia, o todo eso. ya. Cambiando un poco de tema, una vez culminadas sus funciones diplomáticas, ¿podríamos tener de vuelta a un Carlos Radir en la política paraguaya? No, no sé si volvería a activar en el campo electoral. No, la política nunca se puede dejar porque es una pasión abrazada de niño. Cuando acompañaba a mis padres a la reunión del Mopoco a los 6 años, ya se puede decir que ya me estaba entrando la política por las células, ¿no? Sí. Pero no sé si el tema electoral, porque noto que el proceso electoral en Paraguay ha tenido funcionando otros parámetros que no son a los que yo estoy acostumbrado, que no me siento cómodo, digamos, ni ejerciendo los redes de voluntad política, son redes diferentes de praxis política democrática. Entonces, tendría que pensarlo mucho porque sería exponerse a una realidad que no es la realidad que yo viví, que yo me eduqué, que compagina con mi sistema de valores y de principios, ¿no? Es muy complicado lo que estamos viviendo, no en Paraguay, está claro, Sí, sí, en todos ni lados. hablemos de Perú, Sí. lo que pasa en Brasil, bueno, en diversos países del mundo. Hay una crisis de la política y de la representación que creo que merece una reflexión muy profunda y un planteo detenido a ver cómo vamos a hacer para fortalecer la democracia. Porque la democracia, si sigue teniendo esta debilidad institucional,
de dinero negro, de impunidad y una serie de factores que está afectándola y de crisis de representación en el mundo entero. Porque con sus matices Europa tiene una crisis enorme de representación también. Nunca he visto una política más débil que la española en estos últimos Sí. 40 ¿Y años. quién se iba a Yo imaginar estuve un en España dos presidente o tres como veces. Trump? O un presidente como Trump, o la crisis de Europa, donde hay países como Polonia, como Hungría, como Austria, que están, no se sabe hacia dónde van, o la crisis de representación de Suecia. Estamos hablando de una crisis global del modelo democrático que no logra digerir ni las redes, ni la demanda plebiscitaria, ni una sociedad mucho más dinámica, pero con minorías muy activas que están cuestionando todo, en un sistema que no ayuda a la distribución, que acentúa la acumulación de desigualdades y que hace cada vez más alta la vara para progresar en la sociedad. Y todo el progreso individual con la nueva concentración del conocimiento y con las nuevas exigencias de la sociedad de hoy, lo hace a la vara tan alta que muy pocos, y si no tienen una cuna casi de oro, pueden acceder. Entonces, Claro. todo esto hace que este modelo social sea muy diferente a lo que hemos visto y que merece, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la academia, un replanteo global. ¿Cómo después se construirá eso como voluntad de poder? No sé. Pero si vamos a seguir siendo elecciones como la que estamos haciendo en el mundo, el futuro está complicado, ¿no, mi amigo? Está difícil. Bueno, a lo mejor ese puede ser su aporte más que el electoral, contribuir en esos ámbitos de discusión. No, siempre eso lo estoy haciendo. Incluso ahora estoy para dar una charla sobre los partidos políticos y la crisis con ADEC, así con el amigo Alberto Garavia Cabarino, así normalmente participo en cuestiones académicas, en debates, porque creo que, como te digo, el bichito lo tengo y quiero seguir colaborando para mejorar la calidad institucional de mi país. Toda mi vida me preparé para eso, toda mi vida luché para lograr eso, y bueno, y puedo seguir haciéndolo, lo haré mientras pueda, ¿no? Tenemos una vocación democrática muy profunda, le hemos discutido mucho con tu padre, hemos tenido muchos acuerdos y desacuerdos, como siempre sucede en la política Me consta. democrática, pero que ambos nos respetamos, como luchadores por la democracia y por una sociedad con mayor modelo de principios. Yo creo que sin caer en modelos muy conservadores, pero creo que que últimamente lo estoy releyendo, de que las instituciones sin una mínima moralidad no funcionan. Y creo que hacia eso hay que empezar a reflexionar de nuevo. Hay que volver a darle un contenido más ético y moral a todo, porque si no, esto no va más. ¿En qué año fue parlamentario usted? Diputado, creo, ¿no? Sí, yo fui del 89 al 98 Ah, y fui constituyente en el ah, 91, pensé que fue 92. después, que fue posterior al 98 diputado. No, yo estuve en las primeras camadas y después, bueno, eso fue en el Parlamento, pues fui constituyente. Ya. Después fue dirigente del partido, miembro de la Junta y comité político Usted viene del más Mopoco. adelante. Pero te digo, vendría a ser lo que era antes Mopoco y después la ANRER, el grupo epifanista, El para ser más Ander, recuerdo. preciso. Ya, sí, Nuestro sí. gran líder, ANRER, Sí, con ya. Epifanio Méndez. O sea, uno de las personas que a mí me formó fue el doctor Osvaldo Chávez, Ujú. Epifanio, que eran grandes cultores de la política paraguaya y defensores de la cuestión social, pero dentro del modelo plural y democrático y no de ese nacionalismo integrista que impulsaba Natalicio. Justamente ahora Claro. con un amigo estamos escribiendo un libro sobre la evolución ideológica del Partido Colorado, una parte, y para publicar los documentos históricos del Mopoco y del ANRER, como para una colaboración para la historia. Qué aporte. Recuerdo cuando el 89 empiezan a venir todos, Baldino Ramón Lovera, un montón de gente, que Argaña se refirió a ustedes como a esos que comen asado con pan, como diciendo esos argentinos. Sí, yo creo que el doctor Argaña fue uno de los principales líderes políticos del Paraguay, es indiscutible eso. Lo que pasa es que habrá visto un poco amenazado con esta irrupción, posiblemente su liderazgo, cosa que era imposible. O sea, Sí, yo de un comienzo fui consciente que si no nos aliamos con sectores que estaban en el gobierno anterior, yo discrepé mucho de un comienzo con mis compañeros del exilio que creían que podíamos, que las masas, como dijo una vez un amigo, las masas ululantes saldrán detrás nuestro a seguirnos apenas volvamos. Y que está no, no equivocado porque pasó no eso. Sí. tenemos ninguna Bueno, condición. así fue que se No, creyó no, pues yo estaba que seguro con que el no. voto directo, por ejemplo, iban a perder las estructuras partidarias, por ejemplo, ¿verdad?
Y en realidad... Yo nunca estuve a favor del voto directo, Sí, por sí, yo sé, ejemplo. yo sé. Yo nunca estuve a favor porque yo nunca estuve a favor. Lo acepté por una línea política que bajó el sector disidente del contestatario, pero yo no estuve a favor porque el voto directo no destruye las oligarquías, hace nuevos modelos oligárquicos, más Exacto. bien asentados en la plutocracia y en la plata negra, digamos, Sí. Como que es ahora lo que se un cree poco que está con el pasando. desbloqueo vamos a destruir esas oligarquías, medio que no va a salir nada tan diferente a lo que hay. Mira, a ver, te diría lo siguiente, el desbloqueo lo que va a hacer va a castigar a la mujer, va a castigar al joven, Sí, acuérdate sí, lo que te digo, sí, sí, sí. Bueno, está pasando. va a castigar a la mujer. No sé si está pasando porque no estoy siguiendo muy de cerca, Sí, sí, pero yo pasó. sé por principios de mi estudio de los modelos electorales que todo lo que sea singularización castiga a las minorías. Claro, Es un exactamente. principio electoral. Claro, Las minorías tienen más chance mientras más larga es la lista, claro, exactamente. porque las podés meter. Y más grande los cuerpos O colegiados, sea, sí. no sé si queda claro, Clarísimo, no sé si queda claro lo que te digo. Lo clarísimo. tengo estudiado en la época que estudié a Dieter Noller para la constituyente y cuando hice la ley electoral, porque fue uno de los que redactó el proyecto de ley electoral. Pero te diría otra cuestión mucho más importante. Es hipócrita, de mi punto de vista, y hasta una actitud intelectual cínica, pretender que las leyes van a solucionar los problemas culturales y cívicos del pueblo paraguayo y su Exacto, dirigencia. exacto, sí, sí, sí. Ese es el problema de fondo. Sí, sí. Es el grave problema de fondo. Siempre queremos echar la culpa al artículo de la Constitución, Creemos al que la ley inciso o a mágica la va a ley solucionar mentira. todo, sí, sí, sí. Un artículo, una ley, Todos sí. atajos son todos atajos que solo sirven para mantener y seguir empoderando a los que están manipulando los verdaderos principios y valores democráticos. Sí. O sea, Acá hay que decir las cosas como la son. ley acompaña los cambios Las cosas culturales, no son los como crea, son. Exacto, la ley no crea cambios los culturales. En un acompaña. principio, posiblemente por el siglo XVIII, Ujú. posiblemente en un principio con el siglo XVIII pudo haber sido en un momento dado, porque salíamos del feudalismo a las democracias contractualistas, que fue el periodo de Napoleón y por Napoleón. Fernando Lasalle, un gran constitucionalista alemán del siglo XIX, lo desarrolló muy bien en qué es una constitución, entre la constitución sustantiva, la racional normativa, etc. Y en ese contexto, yo creo, conociendo a fondo, como conozco nuestra realidad histórica, institucional y cultural, Ujú. que estamos mintiéndonos las paraguayas y los paraguayos cuando queremos adjudicar a la ley Sí, las causas de nuestros problemas o la constitución. Llamar hoy a un nuevo pacto social, a traer una nueva constitución es un suicidio. Pretender solucionar problemas cívicos por una ley electoral es un suicidio. claro. ¿Qué Va a hay que seguir hacer primero? profundizándose. ¿Qué hay que hacer La primero? verdad, Un debate cultural y político. el debate político, el debate cultural y político, hay que hacerlo primero y salir los que tanto se rajan las vestiduras, Mm, los que tanto critican fuera de la cancha, los que tanto están de observadores éticos, bajar al ruedo, hacer política, a ver si cambiamos entre toda la realidad. ujú. Por Esa ejemplo, fue mi intención hasta el día de hoy, lo sigo diciendo sí, y está claro. ojalá que se pueda crear esa masa crítica, Ahora, pero es muy por ejemplo, complicado. un tema que a mí me obsesiona en nuestro esquema institucional, que es el absoluto desprestigio de nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Primero habría que hacer un pacto político que venga de los sectores sociales, de la academia, de los sindicatos, y luego una reforma constitucional para ajustar nuestro sistema de justicia a lo Yo, que convengamos como sociedad. yo te diría, yo te digo lo siguiente, nosotros diseñamos un sistema republicano, Sí, ya sin entrar en detalles del artículo 1, 2, 3, etc. sí, sí. El sistema republicano tiene dos o tres principios rectores. Ujú, Uno de ellos es que hay un árbitro pactado, claro. que es el Poder Judicial, para evitar justamente la crisis entre ciudadanos, por un lado, y entre ciudadanos y poder por el otro, y entre poderes, que son las tres crisis que puede haber. Ciudadanos entre sí, ciudadanos con el poder y los poderes entre sí, que es el legislativo y ejecutivo. Lo que pasó en el Paraguay en el 92, que los traidores a la democracia en Paraguay se empotraron en el Poder Judicial. Los responsables de la impunidad y que no pueda funcionar el sentido ejemplarizador de la ley, como dice Kelsen, Ujú, educar, concientizar y si no, tener que sancionar, porque si no, claro, no hay ley. claro. Es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y al fracasar el árbitro en cualquier partido de nuestra historia de chiquilines, Ya no hay reglas. sabemos que nos terminamos las patadas. Claro. Y claro, Bueno, ¿y cómo eso fue lo reformamos? que ¿Cómo tenemos pasó. una ¿Y justicia qué más o menos pasa? Al creíble? romperse,
al romperse el poder, ¿sabes qué pasó? Pasó que no fue el poder judicial, después se contaminó la academia, porque Claro. no nos engañemos, la Sí, Universidad Católica es una una vergüenza, la vergüenza. Nacional otra Sí, vergüenza. sí, sí, sí. No hablemos del interior, porque Me ya es consta. horripilante. Le voy a enviar, Entonces, sí, le voy a enviar un en- examen final de procesal civil de la Católica de ahora, del año pasado, y usted me va a creer que le estoy mintiendo. bueno, Sí. le digo, entonces, en vez de aumentar el aceite moralizador, aumentó la putrefacción. Y contaminamos los colegios profesionales. No hablemos de los colegios profesionales del Paraguay, lo que son, Sí, lo que representan, sí, sí, sí. las academias, el regalar los títulos de abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hizo que se pudriera todo. ¿Cuál es la solución? Va a llegar un momento, no sé si ahora, entre 2 o 3 años, que vamos a llegar a un punto en el cual o pactamos una reforma entre los que podamos tener alguna representatividad y logramos que el Parlamento y el Poder Ejecutivo lo acompañen, o nos hundimos a acercarnos a México y Colombia. Así nomás es, Sí. así de sencillo es. O sea, ¿Por qué? la misma clase Porque tenemos política que los hoy en alguna medida se problemas. beneficia de esta justicia va a terminar siendo canibalizada por este sistema de justicia y Pero posiblemente un enfrentamiento. ya está haciendo, porque la baja de la calidad en la representación fue porque los que tenían mayor representación no pudimos en su momento posiblemente mejorar el modelo y fuimos víctimas, o por incapacidad, impotencia. Entonces, cada vez se degrada más porque los que están viniendo antes están pereciendo por el modelo. Entonces, esa crisis está anidada, esa crisis debe ser resuelta. Pero hay un problema central. Para que la sociedad democrática con economía de mercado funcione, hace falta que una clase ayude a dirigirla, que es la burguesía. Ujú. Y en el Paraguay esa clase está ausente y está siendo reemplazada por dueños de patrimonio Sí. y con personas con dinero. Entonces, eso Bueno, yo lo expliqué a los empresarios durante 20 años. Lo expliqué en la constituyente, lo expliqué después en la constituyente, lo expliqué en miles de charlas al sector pero muchos no empresarial. Lo escuchan. discutí mucho con tu padre. No, y alguno tuvo el tupé de decirme, es más barato comprar un parlamentario que poner un parlamentario. Entonces yo Claro, le contestaba, no se queje si le puede expropiar su casa, le digo, claro, o quiere claro, hacer de su patio, no se quejen, porque es claro, cierto, es más barato, pero ¿quién va? claro. Bueno, en ese contexto, el gran ausente, como la justicia fue el gran traidor a la transición, Ujú. el gran ausente como clase dirigente que tenía que haber tenido un proyecto país comprometido con ese país y hacer el sacrificio económico de llevarlo adelante, Ujú. impulsando élite política transparente, competitiva y abierta, fue el empresariado nacional, El empresariado nacional. que lamentablemente se hizo fortuna en la época de la dictadura con modelos no competitivos ni Claro. abiertos, Y continúan que con esas están mismas prácticas. y continúan con ese modo cultural. Sí, sí. Ese es el problema. Entonces, mientras tengamos estos problemas tan estructurales, es sumamente difícil poder salir adelante. Y es un voluntarismo ingenuo pretender que cambiando una ley o un Sí, inciso o un mentira. artículo vamos a resolver estos problemas tan profundos. Estamos llenos de leyes parche que han vuelto buenos códigos los han vuelto inaplicables. El código electoral, el código penal, el Yo creo código. que tenemos hiperinflación legislativa Sí, y hiporresponsabilidad ética social. claro. Ahora, usted habló de dos sectores, el empresariado y la burguesía. La burguesía se expresa, se manifiesta y se articula en sus sindicatos, en sus escuelas, en las plazas, en los partidos políticos, qué sé yo, en los grupos de lectura. Eso es lo que yo no veo. O sea, la Vuelvo Academia a Literaria de explicarte San desde mi José era punto una de vista. cosa impresionante antes. No, no sé Lo hoy que ni si sucede es existe. que lo que sucede es que la forma, o sea, Paraguay fue siempre una sociedad pobre, Ujú, siempre, siempre de la conquista fue pobre. ujú. Azara dice en 1895 que iba a ir 1795, que salía un barco por año cada 6 meses a Buenos Aires para España, uno. Cuando ya entre Montevideo y Buenos Aires había 800 barcos por año, para que te dé una idea de lo que es la acumulación de lo que puede haber en un modelo y en otro, de hace 250 años. A partir de ahí,
la época de mayor acumulación de capital en la historia nuestra, de que vino, qué sé yo, Salazar y Espinosa, fue en la época de Stroessner. Y fue en la década del 70, 80, 20, 25 Con el años que boom de fue la gran Itaipú. acumulación. La segunda es con la democracia. Con el boom de Itaipú, la triangulación, que dejó mucha fortuna, la expansión agrícola, la infraestructura y las obras y la corrupción, porque dejó plata en el país. Ahora bien, el problema fue que esa acumulación no se hizo con las reglas de la economía de mercado, no se hizo con burguesías competitivas y abiertas, sino con un sistema mercantilista dependiente de la voluntad del poder Y una político. patria Entonces contratista. nacieron grandes patrimonios, un sector, pero otros no eran contratistas del Estado, pero necesitaban que el jefe de aduana le dé un permiso, necesitaba que el Sí, sí. subsecretario de Hacienda O se o el casaban con la director hermana de de un general. tributación, Sí, no sé. sí, sí. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pero la forma de ascenso social no venía básicamente de una élite abierta y competitiva, Claro. sino de una élite que manejaba sus contactos escondidas con prebenda del poder político y que acumulaba dinero. Bueno, eso no lo pudimos cambiar con la democracia. Y Sí, es el gran actor, como yo digo que el Poder Judicial, el gran traidor que hizo que baje la calidad en los otros dos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, sí. y en los ministerios y todo eso, sino veamos nomás quiénes son. Como digo eso, también digo que los grandes ausentes fueron, por un lado, la burguesía y por el otro los sindicatos que apenas pudieron robar. Claro, sí, sí, sí. O sea, ese fue nuestro gran fracaso cultural post dictadura. Y claro, es el gran fracaso cultural post-dictadura, y no va a ser fácil. Pareciera que ahora empiezan los menores 30, 30 y pico, que han tenido cierta oportunidad, ojalá que tomen conciencia de la necesidad de hacer política y no se alejen de la política, porque creo que el gran pecado de estos sectores fue alejarse de la política. Y Banalizar la bueno, yo les digo política. una cuestión, uno puede banalizar la política o creerla que es una cuestión de gángster, de esto. Y no, la política en el mundo entero es difícil, como te puedo decir, dura, es pesada, tiene sus luces y sus sombras, no hay duda. Pero hay una cuestión, las sociedades se producen por decisiones de los que toman la voluntad, de los que construyen la voluntad política, los cambios. Pero esos que se sientan y pueden tomar la decisión dependen y representan fuerzas sociales en potencia activas. Y eso es lo que en Paraguay faltó, desde mi Bernardino, punto de vista, ¿no? Bernardino Cano Radil, embajador paraguayo en Cuba. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer conversar con usted. Muchas gracias, Guillermo. Saludo a toda la audiencia. Un Un abrazo. abrazo, hasta luego. Bueno, hablábamos con Bernardino Cano Radil,